El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de... Nuestra conferencia titula Mirando lo imposible por la fe. Romanos capítulo 4, versos 17 al 22. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Él, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Un corazón abierto es un corazón que recibe, que asimila verdades fácilmente, porque el que tiene corazón abierto recibe la verdad. Hay una disposición para aprender, quiere aprender. Para facilitar las cosas se podría decir que el ser humano es un 3 en 1, porque consta de espíritu, de alma y cuerpo en una sola persona. Y estas 3 áreas tienen que ser santificadas para la venida del Señor. Las 3, el área del espíritu, el área del alma, que son los pensamientos, las emociones y la voluntad, y el área del cuerpo. Y debemos delimitar, demarcar, definir estas 3 áreas, porque afectan la vida espiritual del creyente. Si el creyente no comprende, no podrá conocer el alcance del mundo espiritual. Vaya a Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios modeló, formó al hombre de la arcilla del suelo, de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando sopló aliento de vida, el hombre fue o se convirtió en un ser viviente. Ese aliento de vida entró en el cuerpo de barro. Hubo una fusión y se originó el alma. Y de ahí que el alma es la combinación del cuerpo y el espíritu del hombre. Y eso es lo que la Biblia llama alma viviente. Y el aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre, que es el principio de vida en él. Saber quiénes somos, saber para qué nos hizo, saber lo que Él quiere de nosotros. Porque estas 3 áreas tienen que santificarse porque afectan la vida espiritual del creyente. Y si el creyente no comprende esto, no podrá conocer el mundo espiritual. Puede que esté en la iglesia, pero no sabe nada. Las 3 áreas forman el hombre. Y las 3 áreas tienen que ser santificadas. Por eso Génesis 2:7 dice que Jehová Dios modeló al hombre en la arcilla, formó el hombre del barro, del suelo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida entró en el cuerpo de barro.
Hubo una fusión y se originó el alma. Y de ahí que el alma es la combinación del cuerpo y el espíritu. Por eso la Biblia lo llama el alma viviente. La Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque en ese lugar del alma están las decisiones, están las emociones, están los sentimientos, está la voluntad. ¿Quién ve eso? Dios lo ve. Juan 6:63 dice, es el Espíritu el que da vida. Y este aliento viene del Señor de la creación. No hay que confundir el espíritu del hombre con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Antes de la caída, Adán no tenía que estar peleando para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque había una mezcla perfecta de las tres áreas. Y después de la caída, a través del cuerpo, el hombre entró en contacto con el mundo material. El alma lo hizo consciente de sí mismo y el espíritu lo hizo consciente de Dios. Porque por medio del espíritu, el hombre se comunica con Dios, percibe su presencia y lo adora. Vaya a Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, una parte, y del espíritu, la segunda parte. De las coyunturas y de los tuétanos, está hablando del cuerpo. Discierne, entiende, comprende, descifra los pensamientos y las intenciones, que son los propósitos, los planes y objetivos del corazón, que son el alma. Ahí están las tres partes del cuerpo. Y la palabra afecta las tres partes del cuerpo. En el Edén Dios prohibió al hombre que comiera del fruto del árbol de la vida, del bien y del mal, porque sabía que el alma sería estimulada y se elevaría por encima del espíritu. Y la vida del espíritu quedaría ahogada, sofocada, asfixiada, y el hombre perdería el auténtico conocimiento de Dios y como consecuencia quedaría muerto al espíritu. Cuando el alma prueba el conocimiento, se hincha. Comienza a andar en los sentimientos, rebaja la vida del espíritu al punto de perder todo el conocimiento de Dios y queda muerto. Por eso es que cuando venimos a la fe, lo hacemos después de estar muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando comenzamos a buscar las cosas espirituales, nos es difícil comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el alma grita más fuerte para silenciarnos. Dije que la persona, el ser humano, es una persona tripartita, tres partes: cuerpo, alma y espíritu, empezando de la forma correcta: espíritu, alma y cuerpo. Pero la gente piensa, mucha gente piensa que el ser humano es un ser dualista, que tiene solamente cuerpo y alma. Yo no entiendo mucho de televisión o de radio, pero sí sé que cuando se emite una señal de televisión o radio a un satélite, de la consola sale una señal de audio o de video a un aparato que toma y transforma la señal de tal manera que pueda subir al satélite. Y el satélite recibe la señal y la reenvía a la Tierra, pero viene en un lenguaje que necesita interpretación. El aparato que interpreta la señal del satélite se llama decodificador. Y sin el decodificador es imposible recibir una señal que se pueda entender. Lo mismo sucede con la señal de Dios. La señal de Dios no es satelital, pero sí es celestial.
La señal de Dios viene en un idioma espiritual que el alma no entiende ni puede decodificar. La señal viene al corazón primero y de acuerdo a la persona que lo recibe, la señal es decodificada. Y toda la humanidad, según el apóstol Pablo, se divide en 3 categorías de personas: los espirituales, los carnales y los naturales. La persona natural, la que no conoce a Dios, no puede entender la señal de Dios, porque no tiene ese decodificador, porque su espíritu está muerto. Por eso es que las cosas del evangelio a las personas que no conocen a Dios les parecen locura. El cristiano carnal tiene el decodificador, pero lo tiene con mucha interferencia. Recibe la señal, pero no sabe quién le habla. No sabe si es el mismo, no sabe si es el diablo, no sabe si es el Señor, no sabe si son sus emociones. Puede que diga Dios me habló, cuando en realidad el que está hablando es su propio yo o el mismo diablo. Y la otra persona, la tercera que decía el apóstol Pablo, es la persona espiritual. O sea que decodifica la señal del cielo, la traduce y una vez traducida le enseña a su alma a obedecer. Y el cuerpo funciona de acuerdo a la señal que recibe de arriba, una señal celestial. En el hombre espiritual el alma está o tiene que estar sometida al espíritu. Y en el cristiano carnal el espíritu está sometido al alma. De modo que quien se programa es el mismo hombre. Es el hombre el que decide poner en primer lugar las cosas espirituales o las cosas materiales. La fe está en una continua batalla entre los dos sentidos o contra los sentidos. Porque las cosas que vienen de Dios nosotros las podemos percibir en el espíritu. Todos los sentidos que pertenecen al reino natural nos permiten comunicarnos con el mundo natural. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con el mundo natural? Con los ojos, con la lengua, con los oídos, con el olfato, con el tacto. Eso Dios nos ha dado para comunicarnos con el mundo natural. Pero nos ha dado su espíritu para comunicarnos con el mundo espiritual. Entonces, la fe viene a ser también un sexto sentido, porque la fe es espiritual y esa dimensión pertenece y proviene de Dios. Porque Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ejecutante de nuestra fe. Y Él mismo es el que nos da la porción de fe. Para que nosotros vengamos al Señor, Él mismo nos da una porción de fe. Pero para que nosotros podamos crecer, Él nos da su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Antes se decía que la fe viene por el oír la palabra, porque la gente no sabía leer. Pero ahora que la gente sabe leer, podemos decir que la fe viene por el leer, las dos cosas, el oír y el leer su palabra. Y está escrito en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el alma y el cuerpo pertenecen al reino natural y a los sentidos. Si el hombre no ve, si el hombre no palpa, no siente, no analiza, no estudia, no razona, y si las cosas están más allá de sus sentidos, de lo que entiende, mete el asunto en una caja y le pone un letrero, un rótulo que dice imposible. Pero Dios le ha dado al hombre la fe para romper los límites naturales y poder entrar al mundo espiritual. Porque por fe el hombre
toma la misma caja donde dice imposible, le cambia el letrerito y le pone posible. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Y la Escritura dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre tiene límites, pero Dios no tiene límites. La grandeza del hombre está en que Dios ha querido hacernos partícipes de la dimensión espiritual en la que Él se mueve, para que no nos quedemos estrechos, cortos en la dimensión natural y entremos en la dimensión espiritual. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, dice, la certeza, la seguridad, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, creemos, concebimos, pensamos, juzgamos, deducimos, razonamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En este pasaje bíblico el verbo ver pertenece a la dimensión natural y representa lo tangible. ¿Qué es tangible? Lo que se puede palpar, lo que se puede ver. En otras palabras, lo que nuestros sentidos logran percibir son las cosas que fueron hechas por medio de las cosas que no se veían. En el mundo sobrenatural hay cosas que están esperando ser decodificadas, interpretadas o reveladas. Hay un satélite celestial en el cielo que está mandando información de las cosas que Dios quiere hacer. Por eso es que nuestra antena tiene que estar bien dirigida para que nuestro decodificador personal reciba la señal clara de Dios. Esa señal nos llega a través de la fe. No sabemos cómo, pero sí entendemos que Dios tiene la solución para nuestros problemas. Sí entendemos que Dios tiene la solución para nuestras necesidades, inclusive para nuestra salud, para las dolencias, para las enfermedades, para la provisión en la escasez. ¿Por qué? Porque Dios tiene soluciones para los problemas de la vida. Dios tiene abundancia de cosas para darnos. Está esperando que nosotros desarrollemos fe. Nada puede decir el oído, la vista, el tacto, el olfato ni el gusto acerca de lo que Dios le está hablando al Espíritu. La fe nos hace caminar confiadamente, nos hace hablar confiadamente. Hay una lucha interior en el hombre porque la carne comienza a luchar con la vida espiritual y el nuevo convertido tiene la impresión de que dentro de él hay dos personas y cada una de ellas está peleando por el poder. Eso es una confirmación de que la persona ha sido regenerada, porque sucede entonces que el hombre espiritual quiere caminar por fe, pero el hombre carnal solo vivió gobernado por los sentidos, y cuando la persona entra en conflicto con la carne, entonces se desespera pensando que es demasiado malo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento los está llevando a esa confrontación interior de las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Porque antes gobernaba la carne sin ninguna interferencia, porque el espíritu estaba muerto. Por eso es que la gente peca sin ningún sentimiento de culpabilidad. Pero cuando la luz penetra en el hombre, pone al descubierto la corrupción interior. Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo, dice el verso 20, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Más, dice el verso 21, el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué viene a la luz? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios solamente puede dar algo a los que creen. Por eso cuando el hombre pide perdón, viene la regeneración sin ningún pero. Por eso es que quiero alentarte y decirte que Dios va a usar los conflictos, los aprietos, las crisis, los problemas diarios para llevarte a buscar y conseguir el triunfo en Cristo. Hay una falsa enseñanza que dice que la gente se enferma porque está en pecado. Además de la enfermedad, todavía le echan una yapa más. Está en pecado, por eso está enfermo. Además de la dolencia, todavía le castigan más con la lengua. Jesús dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción, pero confíen, dijo, yo he vencido el mundo. Y Dios va a usar los conflictos, va a usar los aprietos, va a usar las crisis, va a usar las enfermedades, va a usar los problemas diarios. ¿Para qué? Para llevarte a buscar y conseguir el triunfo en Cristo. De esa manera, el que antes era ignorante querrá saber. Y el Espíritu Santo tendrá la oportunidad para revelarle lo que Cristo ha hecho con su viejo hombre en la cruz, para que pueda crecer y poseer su herencia en Cristo. Necesitamos oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque el conocimiento nos abre los ojos del entendimiento. Un nuevo convertido no puede esperar tener la fuerza de un joven ni la experiencia de un padre. Eso sería anormal. Puede que se comporte fielmente y ame al Señor con mucho celo, pero aún necesita tiempo para saber más de la voluntad de Dios, de los caminos del Espíritu, de la maldad, del pecado y de esa pelea interior continua. Por mucho que el nuevo convertido ame al Señor, aún anda en el mundo de los sentidos, en el mundo de las emociones. Aún no ha sido probado ni refinado por el fuego. Un cristiano recién nacido no puede evitar ser carnal. Porque después de 5 años, 7 años en la fe, no es posible todavía que un cristiano o una cristiana tenga una boca sucia. Pero un nuevo convertido es un normal. ¿Cuáles son las causas de que un cristiano no crezca? Puede ser que solamente le enseñan el amor de Dios, de su posición en Cristo, pero no le han animado a buscar experiencias espirituales porque ellos mismos desconocen la vida del Espíritu. Puede ser otra causa que ellos mismos no están interesados en los asuntos espirituales. Suponen que con ser salvos basta. ¿Por qué? Porque no tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuáles son las características de un cristiano carnal? Un cristiano carnal tiene una infancia permanente. Sigue siendo niños. Otra de las características de un cristiano carnal es que son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual. Se alimentan solo con leche. No pueden recibir comida sólida. Dicen que lo comprenden y lo saben todo. Hay otro tipo de cristianos carnales que pueden predicar de todo porque son palabreros y aún no ser espirituales.
Lo que necesita un creyente no es más conocimiento, porque Pablo dijo que el conocimiento envanece, ensoberbece, pero el amor es el que edifica. Así que para ser espiritual se necesita ceder el control de la vida al Espíritu y andar en el camino de la cruz, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto quiere decir que tengo que activar mi corazón para poder creer. Por la fe viene el conocimiento al corazón. Cuando viene el conocimiento al corazón, se confiesa con la boca lo que creo. Esta palabra confiesa también se ocupa mal. Quiere decir se habla, se declara. Y al confesar la palabra se activan los otros sentidos, pero siempre el Espíritu de Dios es quien le habla al espíritu del hombre. Por eso dijo Pablo, creí, por lo cual hablé. La fe nunca es probada en tiempos buenos, porque la fe calla los sentidos y sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe los sentidos son sometidos, porque el hombre regenerado recibe en su espíritu la verdad de Dios. Los sentidos siempre se levantarán en contra de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden decodificar el mensaje, no pueden entender el mensaje de revelación que solo viene por fe al corazón del hombre. Entonces, la información Dios la da por medio de su palabra y cada quien decide creer. Podemos hacer lo invisible visible y de acuerdo con lo que creemos nos será hecho. Los sentidos no pueden entender el amor de Dios, pero un hombre o mujer de fe cree en la palabra. Los sentidos no registran información, pero la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Pónganse de pie, vamos a orar. Levante su mano. Dígale al Señor: Padre, quiero pedirte perdón, porque hasta hoy he vivido de acuerdo a mis sentidos. Mi espíritu ha estado adormecido y no he podido recibir tu señal. Pero hoy te pido que te hagas cargo de mi corazón, que limpies mi vida y me hagas una nueva persona. Creo por la fe que tú pagaste en la cruz por mis pecados. Y aplico esa sangre a mi vida para traer limpieza y purificación. Y declaro que hoy comienzo una nueva vida, una nueva relación para aprender contigo, Espíritu Santo. Y entro a una nueva dimensión, una etapa nueva de crecimiento espiritual. Y por la fe tomo todas tus promesas. Creo que tú me has mandado a ser padre de multitudes. No quiero mirarme a mí mismo porque me puedo descalificar. Voy a mirarte a ti, que eres autor y consumador de mi fe. Te bendigo, Dios, y te doy gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.